Estamos ya de vuelta en Primera Plana con nuestras invitadas de este viernes 8 de marzo, María Elvira Álvarez, doctora en Ciencias Sociales, especialista en los movimientos de la mujer, de Juliette Marie, periodista independiente, y de Mathilde Sayer, periodista de France Télévisions. Vamos a hablar ahora del personaje de la semana. Nuestro personaje de la semana es ni más ni menos una niña argentina de 11 años de edad que, tras ser violada, quedó embarazada y pese al pedido para que se le pudiera autorizar a abortar, las autoridades se negaron y finalmente tuvo que dar nacimiento a un bebé por el método de cesárea. La justicia argentina, si se puede llamar así, se negó a atender su pedido porque dijo había peligro para la mujer. En este sentido, mi primera pregunta es, ¿cómo ve usted esta situación? No es excepcional del caso argentino, pero representa, sin embargo, una situación bastante escandalosa. Completamente, es absolutamente terrible lo que ha ocurrido a esta niña, porque además no solo se ha torturado a una niña de 11 años que ha sido obligada a tener un bebé, además que se ha ido contra la ley, lo que se ha hecho es completamente ilegal. Ella tenía el derecho de abortar, uno por haber sido violada, ese derecho existe en la Argentina desde 1921, y tenía el derecho de abortar porque su vida también estaba en peligro al ser una niña y tener que ser sometida a cesárea. Entonces estamos viendo que en la Argentina, a pesar del movimiento que ha habido súper fuerte e importante hacia la legalización del aborto, se cometen ilegalidades y tortura, porque se puede calificar claramente de tortura a niñas de 11 años. Y eso me parece que este tema debería servir para crear nuevamente un debate, y no solo en la Argentina, sino en América Latina, donde el aborto en general está penalizado. Matilde, a este respecto hay una cosa que es importante. Las autoridades argentinas también se apoyaron, como suele suceder en este tipo de casos, en la iglesia. Y la iglesia dice, bueno, aquí de lo que se trataba era de salvar la vida de las dos personas. Exacto. ¿Su opinión? A mi opinión es que en Argentina se puede ver que la iglesia tiene todavía una importancia y un poder muy importante, y pudimos verlo con la ley de aborto que no fue aprobada por el Senado en junio pasado, creo. Eso se vio de nuevo que había dos partes de las sociedades que casi estaban irreconciliables, que no se puede entender de verdad, y que en el caso de esa niña tucumana, hay que saber que esa provincia es muy particular porque el poder de la iglesia es bastante importante, y eso tiene una consecuencia por la vida de todos los días de estas mujeres. Claro, aunque pocos días antes se había producido, pocas semanas antes había habido otro caso también en Argentina con otra niña, precisamente, y siempre con este argumento de que, bueno, finalmente son sociedades, vamos a decir, tradicionales. Pero una cosa que llamó mi atención y que tiene que ver con lo que usted señalaba es que, pese a que la ley que data de 1921 autoriza precisamente el aborto en dos casos concretos, y uno de ellos era el de la violación, al mismo tiempo se da una situación en donde los doctores que tendrían que haber hecho el aborto dicen, es un problema de conciencia, yo no la puedo operar. Juliette. Sí, eso se ve mucho en Argentina, pero no solo en Argentina, en Italia también hay este problema de que no hay más médicos que practican el aborto. Es un problema muy grande. Y en Argentina también, para mí, lo que llama mucho mi atención es que hay una inigualdad porque hay personas, niñas o mujeres que tienen dinero y que se van al otro río del Río de la Plata y que van a abortar en Uruguay, donde el aborto es legal. Así que hay algo que no hay una igualdad para las mujeres. Inigualdad de cuando tú tienes plata o no tienes plata. Sí, así que... Matilde, ¿qué se podría hacer para obligar precisamente a que cuando hay un caso así se proceda en favor de la víctima? ¿Qué medidas eventualmente o medidas se le ocurre a usted que podrían aplicarse en ese sentido? Porque aquí en Francia también lo hay, los casos de doctores, los casos de conciencia que se le llaman. Exactamente. Creo que primero hay una necesidad de cambiar de enfoque, porque
se tiene que tener un cambio de conciencia. Sí, de conciencia. Y también hay un debate de autorizar o no ¿cómo se dice? El objeto de conciencia. Sí. Sí, y creo que es un debate que debe que haber, porque en el caso de la niña tucumeña, en el hospital no había ningún médico que quería proceder. Exactamente. Y en Francia se está creciendo también este problema de objetores de conciencia, y creo que puede ser que pase una ley en ese sentido, capaz. María Elvira, ¿qué se podría hacer a este respecto? ¿Hay que reforzar la ley? ¿Hay que obligar o hay que educar? Las tres cosas. Yo creo, por una parte, que tiene que haber una formación y una educación a los médicos, a los derechos de las mujeres. Y eso es, bueno, complicado, pero se puede hacer. Una formación de que las mujeres tienen derecho a decidir sobre sus cuerpos. Y, bueno, pero para eso tendría que cambiar no solo los médicos, sino la sociedad entera. Pero también se los tiene que obligar a cumplir la ley. No es normal que médicos puedan decir no, porque por mis creencias yo no puedo practicar un aborto, cuando en realidad esta niña tenía el derecho legal de haber tenido un aborto. Entonces, en ese sentido, yo creo que las personas que no cumplen la ley tienen que ser sancionadas. Juliet, en el caso de esta niña que estamos haciendo referencia de Argentina, los abogados de ella han acusado al Estado de actuar con terrorismo contra ella, de torturar a la niña. ¿Le parece justificada este tipo de acusación? Sí, claro, como estaba diciendo, es que el gobierno no respeta la ley, y eso es como, y puso en peligro la vida de esta niña, que es una niña de 11 y no es la primera vez. Así que me parece bien que a un momento hay como abogados que intentan de cambiar la ley. Los derechos de los niños son fundamentales, pero es un constante remar a contracorriente. Se avanza y poco después vuelven a regresar. ¿Qué piensa usted de este sentido? Sí, es un fenómeno que fue teorizado por las feministas, que se llama el backlash. Significa que cuando avancen los derechos de las mujeres, siempre hay un paso atrás, una especie de resistencia del patriarcado y de los hombres, y empieza cada vez y vuelve. Y eso podemos ver, por ejemplo, en Francia con los feminicidios, porque desde el 1 de enero de este año hubo 30 mujeres que fueron matadas por su pareja o expareja, que estadísticamente es un aumento respecto a los años anteriores. Así que se puede decir que estamos ya en un backlash. María Elvira, a este respecto, hoy precisamente miles de mujeres van a salir a las calles en Argentina para luchar y reclamar el fin de los feminicidios, pero también la reivindicación una vez más del derecho al aborto y los derechos de las niñas. Sí, efectivamente, no solo en la Argentina, sino en el mundo entero. Vemos que hay ahora un movimiento de mujeres importantísimo el 8 de marzo, en Argentina, en España, aquí en Francia. Bueno, vamos a ver cómo se da esta marcha, pero creo que hay una toma de conciencia en el mundo entero de las injusticias que viven las mujeres, y de que las cosas tienen que cambiar. Y realmente se podría hablar del hecho de que el feminismo está ganando terreno, está ganando adeptas. Hay cada vez más mujeres, más jóvenes, que se sienten atraídas por el feminismo, que se sienten identificadas con el discurso feminista, porque viven con su propia vida injusticias y la discriminación por ser mujeres. Entonces es bastante entusiasmante e interesante ver que el movimiento feminista ahorita está teniendo una fuerza importante en el mundo entero. En la Argentina, que es uno de los casos más visibles de América Latina, pero es en el mundo entero. Pues con este tipo de visión, yo les invito ahora, ni más ni menos, a descubrir ahora la contraportada de aquí, en nuestra primera plana. Un video que habla de los estereotipos que hay de la mujer,
que la vamos a ver. Si lloras, eres una dramática. Si gritas o te enojas, eres una histérica. Si reclamas algo, eres una desquiciada. Y cuando eres buena, es porque algo no funciona. Es el video de una casa de deportes que ustedes están viendo ahora. If we want to play against men, we're nuts. And if we dream of equal opportunity, delusional. When we stand for something, we're unhinged. It's Sue Bird's gonna need to calm down. When we're too good, there's something wrong with us. And if we get angry, we're hysterical or rational or just being crazy. María Elvira, su apreciación a propósito de este video que es bastante espectacular y bastante explícito de lo que son los estereotipos sobre las mujeres. Bueno, el video en sí me parece muy bueno porque realmente muestra los estereotipos que siempre han existido sobre las mujeres y trata de desmontarlos. Lo que a mí me preocupa y me molesta un poco de este video es, uno, que se utiliza el feminismo para vender zapatillas para correr, es decir, que el capitalismo realmente está instrumentalizando y acaparando el feminismo. Y la pregunta que yo también haría es, bueno, Nike con este video aparece como una compañía feminista, con una gran imagen, progresista, etcétera, pero yo preguntaría a Nike, ¿pagan correctamente a sus trabajadoras? ¿Cómo trabajan y en qué condiciones las mujeres que hacen las zapatillas de Nike en los países asiáticos? Y realmente decir, ¿es un feminismo de fachada o es un feminismo de verdad que no solo tiene que ver con mostrar una buena imagen a las mujeres de clase media alta de los países desarrollados, sino realmente instaurar condiciones de trabajo dignas para todas las mujeres, no solo acá, sino en los países asiáticos? Y eso es a mí lo que me molesta un poco de esta publicidad. Pero lo que sí me parece positivo es que permite hablar del tema. Brevemente, Juliette, ¿está usted de acuerdo con esta especie de doble cara de la parte de la empresa que hace este video? Brevemente. Sí, claro, sí, sí estoy de acuerdo y también que es un fenómeno de las publicidades feministas que es de feminism washing que podemos ver, pero al mismo tiempo pienso que sí, es algo bueno. Pues estamos ya llegando al final de esta primera plana. No nos queda sino agradecer a nuestras invitadas, a María Elvira Álvarez, doctora en Ciencias Sociales, especialista en los movimientos de las mujeres en Bolivia, a Juliette Marie, periodista independiente, y a Mathilde Sayer, periodista de France Televisión, su presencia en nuestros estudios. A ustedes, gracias por su atención.